Lavarse las manos no hay que olvidar, lavarse las manos no hay que olvidar. El coronavirus lo podemos evitar, siguiendo cuidados lo podemos controlar. Hay personas que no entienden el mensaje de las autoridades, de las instituciones, y nosotros lo quisimos hacer de esta parte, con esa parte interactiva, mediante la música. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. México libra quizá una batalla más peligrosa que el mismo coronavirus. A la par de contagios y muertes, enfrenta una guerra que jamás se había visto con tanta intensidad. Empresarios, políticos, ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, todos contra todos, provocando una ola de desorientación, desinformación y lo peor, para muchos, miedo, con noticias falsas o verdaderas, no importa. ¿Por qué? ¿Solo es el coronavirus? ¿O qué poderes se quieren apropiar del México que conocemos? ¿O si ya se lo habían apropiado desde antes? ¿Hacia dónde se dirige la nave? ¿Al abismo o a la estabilidad? ¿Al mal rumbo o al buen rumbo? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. México enfrenta una crisis que podría desembocar en algo mucho peor que la epidemia del coronavirus. Con la petición que le estamos pidiendo para sobrevivir. De la epidemia del coronavirus. Se esperaba por parte de algunos sectores un plan económico y de salud más detallado para enfrentar la pandemia. El virus de la desunión podría llevar a México a la catástrofe. No hay unidad. Unos contra otros por defender o atacar al presidente con lo que puedan. Alarmista, amarillista. Pero es tan grave la desunión que incluso fieles seguidores del presidente ya denuncian que su transformación, llamada 4T, no sirve. Uno de los más grandes defensores de López Obrador, el gran analista mundial, el doctor Alfredo Jalife, ahora lo ataca con todo y su partido político llamado Morena. Morena se ha suicidado porque se perredizó. Es decir, Morena heredó los peores defectos conjuntos de PRD, PRI y PAN. Imagínate, una porquería eso de Morena. Lo mejor que puede pasar es que Morena desaparezca. Y pues hay mucha contradicción en el gabinete, hay muchas contradicciones. Mira, los imperios, esto lo puedes extrapolar a regímenes, a presidentes, caen por las contradicciones. Hay mucha contradicción. El análisis del presidente es uno antes del coronavirus y va a ser otro después del coronavirus. Y si tú me preguntas hoy, está igual que el coronavirus. La presidencia entró en cuarentena. La 4T hoy está en cuarentena. ¿Ah, sí? Pues totalmente, porque mira, no tiene movilidad. Está a la defensiva. El Fondo Monetario Internacional alerta que todos los países del mundo enfrentarán la peor catástrofe después de la gran recesión de 1929. Y en México se avecina una tormenta inimaginable. Empleo. 346.878 mexicanos se han quedado sin empleo en solo 3 semanas. Son cifras oficiales. Salud. Faltan 197.000 médicos para enfrentar la pandemia, según el propio gobierno. Cuarto piso con pacientes contaminados, no me dieron cubrebocas, no quisieron darnos baja. Varios empezamos con sintomatología. Otro problema es la salud de los mexicanos. México, junto a Estados Unidos, tiene el honor o la pena de ser los número 1 en el mundo en obesidad, lo que le encanta al coronavirus. Hay más riesgo.
a México. Ahí los números oficiales mostraron... Información. La parte más peligrosa es la guerra de noticias falsas y verdaderas. Todos contra todos, sumiendo a todo el pueblo en desorientación y miedo. El gobierno acusa a la derecha, encabezada por un expresidente de México. Ese patrón sistemático de sabotaje, de buscar confundir a la audiencia. Así como la ves, señalando al propio Felipe Calderón. Fake news de la guerra híbrida. Carmen Aristegui y Aristegui Noticias publicaron una fotografía que es considerada falsa. Dice, en tiempos de coronavirus, Andrés Manuel López Obrador besa y abraza a la gente en su gira por Guerrero. Es una situación muy lamentable. El periódico Washington Post publicó que el presidente de México, junto con Donald Trump y Bolsonaro, son los peores mandatarios del mundo que enfrentaron el virus. Por si fuera poco, la falta de unidad también es tanto política como en el pueblo. Por un lado, gobernadores de la oposición y el presidente no se hablan de frente en medio de la pandemia, implementando diferentes instrucciones. No pueden permanecer aquí, recuerden que estamos en contingencia. Y por el otro lado, los ciudadanos, a pesar de las súplicas del gobierno, esta temporada de Semana Santa, miles de personas abarrotan los mercados, desafiando al virus y a la policía. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted. Vámonos rápido porque hay muchas preguntas y sobre todo que usted nos pidió que hiciéramos este programa. Entonces vamos directo con nuestros invitados. Gran académico y gran periodista, análisis profundo de los hilos mundiales que manejan a los gobiernos. Ya está ahí Jorge Luis Santa Cruz. Mil gracias, gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Está con nosotros el doctor Jesús López Almejo, investigador nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además, pues director del canal universitario Tu Profesor de RI. Búsquelo ahí en YouTube. Felicidades, Jesús, por tu labor de educación. Jorge, comienzo contigo. A ver, dos cosas muy importantes. ¿Qué está pasando en México con los medios, la oposición, con el pueblo y con el presidente López Obrador? Uno. Y dos, si este caos de confrontación, que no es una unidad nacional sólida para una pandemia mortal, podría hacer que la misma pandemia se vuelva aún peor de peligrosa. Por favor, Jorge, ¿qué está pasando en México? Sí, te lo agradezco mucho, Roberto, siempre es un privilegio estar contigo. Saludo al doctor Jesús y saludo respetuosamente a la audiencia de Hispan TV. Lo que pasa en México es consecuencia de un proceso de degradación nacional que comenzó, a mi juicio, cuando terminó el modelo del desarrollo estabilizador en 1970. Los Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, tuvieron mucho que ver en el conflicto del 68 y en el descarrilamiento de un modelo que llevaba al país a crecimientos del 6 al 6,5% anual, con una doctrina así sustentada en el viejo modelo revolucionario del PRI, que era el partido hegemónico, pero que, sea como fuere, mantenía cierta dignidad de nuestro país en el plano extranjero. Con la llegada de los 12 años populistas de Echeverría y de López Portillo, y después la entrega a los depredadores neoliberales, a la par de eso se dio toda una campaña para que el mexicano perdiera su identidad. Entonces, lo que estamos viendo es consecuencia de aquello. Ahora, no quisiera generalizar. Da la impresión de que todos los mexicanos somos unos salvajes, y no es así. Hay minorías en México que tienen altos valores cívicos, altos valores nacionales y patrióticos. Ahora, ¿por qué estamos enfrentados en una crisis como esta? Porque finalmente la pudrición que han ido inoculando en el tejido social también repercute en los altos niveles de poder. En los altos niveles de poder también hay pudrición.
Y no podemos negar que los neoliberales llegaron al poder porque los socialistoides lo permitieron, les pusieron el gobierno, el poder en charola de plata. Y con esto termino. No podemos negar que el actual gobierno llegó a donde está porque todas las barrabasadas, con perdón de la expresión, y los despojos que cometieron los neoliberales le dieron a López Obrador la posibilidad de que más de 30 millones de personas votaran por él en julio del año 2018. Pero entonces, Jorge, no hay una unidad sólida como debería de haber en este momento de crisis. No hay una unidad sólida porque, por un lado, los neoliberales están reunidos en torno de los expanistas, por ejemplo, y sobre todo de Felipe Calderón, y quienes están apoyando, sobre todo desde las bases populares, al presidente López Obrador, también lo ven a él como prácticamente un mesías. Me explico. Si tú hablas y señalas las debilidades y las corruptelas de los neoliberales, ya eres enemigo de ellos. Si tú hablas de las debilidades y de las corruptelas del actual gobierno, ya eres enemigo de ellos. Lo que quiero dejar muy claro es que en México sí hay minorías con altos valores cívicos, altos valores nacionales, que no comulgan ni con unos ni con otros y que quieren sí la unidad nacional. Un servidor apenas ayer o antier subía a YouTube un video de apenas 2 minutos 22 segundos en el que le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para serenar los ánimos, porque los mexicanos no queremos ya estar en poder de ideologías extremas con raigambres extranjeras, ni supracapitalismo ni socialismo. Queremos una tercera vía, la del nacionalismo mexicano, Roberto. Gracias. Lo que describes pues es grave porque entonces no hay diálogo, no hay tolerancia, es decir, si te critico ya eres mi enemigo y eso es grave en una sociedad. Yo quiero preguntarte a ti, mi querido Jesús, primero que me des una réplica de lo que nos dice Jorge. Y yo te quiero decir algo, una de las cosas que me motivó a hacer este programa con urgencia es que el doctor Alfredo Jalife, de brillantes análisis y fiel seguidor de López Obrador, le dio tremenda crítica. Habló de los emperadores y que Morena tiene que desaparecer. Yo te pregunto, ¿qué pasó con la cuarta transformación que propuso el presidente? ¿Por qué gente tan defensora de López Obrador como Jalife habla ya así? ¿Y qué está pasando con el presidente, por favor? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Roberto. Saludo al doctor Jorge. Pues un gusto estar nuevamente en Detrás de la Razón. Lo primero, estoy de acuerdo en el 90% de lo que dijo el doctor Jorge con respecto a todo este análisis histórico que nos trajo hasta donde estamos. Finalmente, en nuestro presente somos el resultado de nuestro pasado. Y en el presente vamos a definir el rumbo que queramos tener hacia el futuro. Entonces, en lo único que no estoy de acuerdo es que, y tampoco con la introducción del programa, de que se hable de una polarización en México como si fuera el 50% a favor de una tendencia y el 50% a favor de otra. A pesar del manoseo de las encuestas de medios como el diario, bueno, no voy a mencionar los nombres, pero los medios que apoyan el modelo neoliberal y que fueron muy cercanos a gobiernos anteriores del PAN y del PRI, los partidos de centro y de derecha en México, y que recibían lo que se conoce en México como chayote, es decir, contratos para publicidad, etcétera, etcétera, y que eran muy favorables a los anteriores gobiernos, pues ahora se han convertido en los enemigos principales de este presidente. De pronto manosean encuestas, alteran información, se han convertido en lo que nosotros conocemos como los reyes de las fake news o de las noticias falsas, y que luego, Roberto, cuando se les descubre que no es que sean análisis sacados de contexto y no es que sean interpretaciones limitadas, sino que se nota que hay noticias falsas y que se difunden con todo, digamos, la intención de reducir la legitimidad del presidente, porque aquí es a donde voy. Finalmente, estamos hablando de un presidente
que me parece que desde Lázaro Cárdenas no tenía tanta legitimidad y tanta aceptación en las bases populares como Andrés Manuel López Obrador. Y cuando hablamos de polarización, bueno, se entiende que es un polo contra otro. Acá estamos hablando de una amplia mayoría, entre 70 y 80% de la gente que ve con buenos ojos el trabajo de López Obrador, y tenemos a un grupo muy reducido, pero que tiene una capacidad muy importante de dominio en los medios tradicionales, que tiene un alcance, digamos, en las redes sociales, que finalmente hiciera parecer como que están en los equilibrios, pero prácticamente lo que sucedió en la elección en el año 2018, con un rotundo triunfo de López Obrador y que cada vez más aumenta su margen de aceptación, aunque sus malquerientes digan otra cosa, me parece que habla justamente de que tiene tanto margen de maniobra López Obrador, que hay de alguna manera esto que se conoce como el riesgo de que pudiera no ver sus propios errores. Y esto lo comento, Roberto, porque con eso quiero complementar lo que mencionabas del doctor Alfredo Jalife. Creo que tiene algo de razón el doctor Alfredo Jalife cuando emite sus planteamientos sobre Morena, porque recuérdese que Morena, más que ser un partido político maduro, pues en realidad está apenas empezando a caminar, y además se fue armando como un rompecabezas de pedazos de gente proveniente del PRI, del PRD, del PAN. Hay, fíjate, irónico, en estados como Baja California o como Coahuila o como el mismo Jalisco y algunos otros, que en elecciones pasadas eran justamente antiobradoristas y ahora son quienes encabezan los gobiernos de Morena o los partidos locales, estatales de Morena. Entonces, no tiene todavía una identidad fija y muchas veces pareciera que buena parte de quienes integran el partido Morena incluso van o son contrarios ideológicamente a las directrices centrales de Andrés Manuel López Obrador, que los ha amenazado con abandonar el partido si no se serenan, ¿no? Si no caminan en una manera coordinada hacia los intereses de la 4 Transformación. Bien. Jorge, en YouTube hay muchísima gente que me pidió hacer este programa, como lo dije al principio, y me llamó mucho la atención algo que sería dramático y vital para entender lo que pasa en México, en América Latina y en todo el planeta. Tanto en México como en Estados Unidos, muchos mexicanos me preguntan lo siguiente, leo textualmente, que si López Obrador en realidad es un simulador, una máscara del sionismo global, a través de su presunto operador en México, Carlos Salinas de Gortari. Es decir, que si López Obrador fue un truco para hacer creer que hay democracia, igual que hicieron con la victoria de Vicente Fox, cuando en realidad se trataba del mismo capital que estaba detrás del PRI y del PAN, cambiando solo de disfraz. Y si esto está relacionado con los cambios mundiales, se cierran las comillas y acaba la pregunta. Dime, por favor, Jorge. Sí, claro. Para mí sí lo es. Para mí la democracia liberal tiene sin duda en los dos brazos del compás, a la derecha y a la izquierda, pero en el vértice tiene un eje que bien pudiéramos decir es un vértice supranacional. Ahora, voy a sustentarlo muy rápido. El presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente ganó con más de 30 millones de votos. Yo no le estoy escatimando su rango a nivel de jefe de gobierno y de jefe de Estado. Pero lo que sí veo es que es una persona que es incongruente y que finalmente transige con los del otro polo. Hace apenas unos 2 o 3 días, el presidente presumía de que 3 grandes empresarios de los del modelo neoliberal se habían acercado para ofrecerle ayuda. Carlos Slim, a quien Carlos Salinas de Gortari le entregó durante 10 años, permitiéndole salir de una deuda que tenía de $600 millones y entregándole durante 10 años a Teléfonos de México. 2, estaba muy feliz el presidente López Obrador, quien por cierto dice que el pueblo de México está feliz. El presidente López Obrador está fascinado porque le ofreció su ayuda el empresario Alberto Bailleres,
quien entre otras cosas es la cabeza del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el que ha formado a toda esta clase neoliberal depredadora que le puso en bandeja de plata el poder en la elección de julio de 2018. Y número 3, está fascinado el presidente López Obrador porque el exdueño de Pasta de Conchos, Larrea, Germán Larrea, se acercó y le ofreció apoyo. Entonces, ahí vemos el doble discurso de López Obrador. Anuncia 2 millones de créditos de 25,000 pesos cada crédito. ¿Para quién? Para las bases de Morena. En cambio, deja sin un quinto, o por lo menos lo ha dejado hasta este momento, a las 4.5 millones de pequeñas y medianas empresas. El presidente entrega apoyos para personas que tienen negocios micro de entre 1 y 5 personas y se olvida de los demás. Y amenaza, eso sí, sobre pretexto de que hay grandotes que no pagan impuestos, amenaza con meter a la cárcel a los que no paguen sus impuestos. Entonces, mientras que en el mundo se están moviendo las fuerzas para que haya apoyos fiscales a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, López Obrador las hace a un lado. Ese es su doble discurso y con esto quiero terminar, Roberto. El 52% del empleo en nuestro país lo crean las pymes, las pequeñas y medianas empresas, esas a las que López Obrador no les ha dado un quinto de estímulo. Y regreso contigo. Gracias. Bueno, pues lo que describes es descomunal, porque entonces está ligado o se está acercando a 3 de los diablos de Salinas de Gortari. A ver, si me das la réplica rápido, Jesús, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya habíamos hablado de esto la vez pasada en El Mundo y decíamos que a veces estabas tú de invitado, el socialismo, el capitalismo, el comunismo y el fascismo, pues a veces están unidos por algo siniestro llamado dinero. Eso y 2, tengo las cifras oficiales y parece que México se preparó mucho mejor que países europeos. Tengo en mi mano aquí la copia del contrato de México con China, $50 millones para empezar, compra 11 millones de máscaras, miles de respiradores, cientos de miles de guantes. Sin embargo, desde la mirada mundial se alerta que México va camino a Italia y España y que no está preparado para enfrentar una mortandad así, ni médica ni económicamente. ¿Está preparado México, sí o no? Estas 2 cosas y nos vamos, Jesús, por favor. Sí, bueno, primero a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador es un hombre de Estado y es tan estadista que tiene que acercarse a que los sectores productivos del país, el sector empresarial, en lugar de que estén poniéndole zancadillas, sumen esfuerzos para que finalmente el proyecto de la Cuarta Transformación, que tiene un enfoque centrado en la sociedad, sobre todo en los más desprotegidos, en los más vulnerables, en los invisibilizados, 22 millones de personas que reciben apoyo del gobierno de manera decidida, porque además recordemos que en México hay mucha economía informal y que justamente esa economía informal se debe a que se normalizó en otros sexenios el que hubiera más del 50% de la población en pobreza y que 20% esa fuera extrema. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un gobierno que ha tenido que dar la batalla gestionando, negociando, coercionando en algunos momentos para que los esfuerzos se concentren en visibilizar a estos pobres, y de alguna manera eso es lo que le ha dado de legitimidad al presidente López Obrador. Ahora, con respecto a lo otro, recordemos que México, a diferencia de países como Estados Unidos o otros países que son pares, como tal vez Brasil, Argentina, Colombia en Sudamérica, México tiene un sistema de salud relativamente fuerte, sistemas de vacunación, sistemas de alguna manera que hacen o que ayudan a amortiguar el golpe que ha estado recibiendo por el COVID otros países afines a este. Entonces me parece que sí hay un fuerte riesgo de que pudiera de alguna manera escaparse en México o aumentar las cifras por la obesidad, por la diabetes o por el cáncer, o incluso, Roberto, una variable muy importante que nos va a afectar es que en Estados Unidos ya parece que se descontroló el asunto, que hay 500,000 de contagios a la primera semana de abril del 2020 y que ya rebasó Estados Unidos en número, digamos, bruto de muertes a España y está por rebasar a Italia. Y con la interconexión que tenemos con Estados Unidos, puede ser una variable que sin duda nos afecte, pero de acuerdo al Imperial College de Londres,
hasta ahora, digamos, la estimación de contagios y también de instrumentos que tenemos para combatir el COVID en México ha sido más eficiente que el de países en Europa, Roberto. Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos dos posturas, de eso se trata y ojalá que todo salga bien. Un abrazo hasta allá, hasta Tijuana, un abrazo a la Ciudad de México. Gracias a los dos, con mucho aprecio y mucho respeto. Gracias. Gracias. Y esto va para todos los pueblos del mundo. A propósito de México, en este momento de emergencia, cuando la especie humana enfrenta uno de sus peores desastres, no solo por el coronavirus, sino por el ser humano mismo, haga usted lo que tenga que hacer para estar unido. Su familia, primero, su barrio, su ciudad y su país. Usted tiene la sabiduría para hacerlo. Tóquese el corazón y unámonos todos, porque si no, los depredadores del dinero aprovecharán el momento para apoderarse de todo lo que usted y yo y todos tenemos. Y entonces el mundo sí no volverá a ser jamás igual. Unidad, por favor, y buenas noches.